El Señor nos sigue llamando y su llamada, que es una declaración de amor, es también una comunicación, su palabra, el mismo. Jesús es la palabra, el verbo. Y esta palabra es siempre un don de amor. Es palabra revelada, inspirada por el Espíritu Santo, celebrada en la liturgia, contemplada en los momentos de oración, vivida en la vida cristiana y anunciada. Entonces, verdaderamente el cristiano, lo recordaba el Papa Benedicto en Brasil, presenta el Evangelio de modo atractivo, en cuanto que él lo vive. El Evangelio vive, la palabra de Dios se hace viva, y entonces es el testimonio que reclama también el anuncio, como sabemos. Nos centramos pues hoy en el tema de la palabra de Dios, teniendo en cuenta que hay que dejarse sorprender. La gran tentación es hacer de Dios una cosa útil, a veces un tapa agujeros. No está bien. La palabra de Dios sigue siendo suya. Por esto, más que mi explicación, o cualquier explicación, por buena que sea, lo que hay que hacer es que cada uno se deje cuestionar. En la explicación recordaré algunos textos muy conocidos y si tienen el texto escrito, y hay muchos más. En este tema podemos decir que somos privilegiados en este momento, porque ya en el concilio tenemos una constitución de verbo, y es la Iglesia de la palabra de Dios, que precisamente por esto es la Iglesia del misterio pascual. Y es la Iglesia que es sacramento universal de salvación en el mundo de hoy. He resumido las 4 constituciones del concilio. Ahí está todo en esta constitución sobre la palabra de Dios. Después hemos tenido un sínodo y por tanto una exhortación apostólica del Papa Benedicto, Verbum Domi. Allí nos insta más, aprovechando todo este tema, a seguir un itinerario de lección divina, es decir, leer la palabra tal como es, dejarse cuestionar, pedir lo que necesitamos y unirse a la voluntad de Dios que se convierte en servicio. Es todo el camino, el itinerario de la palabra de Dios en nosotros. También hemos tenido recientemente un documento del Papa Francisco donde dice, a Periutilis, explicando el camino de Maús, que la Iglesia tiene que ser un camino de la palabra, y se dedica un domingo, precisamente al domingo de la palabra. Es decir, la comunidad es comunidad si está haciendo un camino. El camino es Jesús, palabra, pan de vida. Al mismo tiempo, también el Papa Francisco nos ha dado, recordando el centenarios de San Jerónimo, de cómo hay que leer la Escritura. Ahí nos recuerda un tema mariano que San Jerónimo lo explica. Es María que medita en Belén, medita en su corazón lo que ha oído de los pastores, de los ángeles, lo que le había dicho el ángel, lo que ve en el niño, y esa meditación del corazón de María ya corresponde a una historia de gracia que es como una herencia que recibimos en la Iglesia. Ahora bien, este tema de la palabra, nosotros mismos no solo lo estudiamos, lo leemos, lo seguimos, sino que lo presentamos. Y, por ejemplo, cuando hemos recibido una encíclica, supongamos Fratelli Tutti, es una meditación sobre la palabra de Dios. Propiamente es el buen samaritano. Claro que allí está
Dios es amor, el Padre Nuestro, las bienaventuranzas, pero concretadas hoy, en los temas de hoy. Por esto yo les invitaría, cuando ayuden a los fieles a meditar, a escuchar la palabra de Dios, a leerla, a estudiarla incluso, que no pierdan lo que les enseñaron desde niños, el afecto filial al magisterio del Papa. Si se perdiera este afecto filial, la palabra de Dios dejaría de ser palabra de Dios, sería nuestra interpretación. Les recuerdo, antes de empezar propiamente el esquema, una frase precisamente de la encíclica Fratelli Tutti, al final. Dice, para los cristianos, las palabras de Jesús tienen siempre otra dimensión trascendente. O sea, estamos hablando de un tema que puede ser más sociológico, más económico, más político, pero lo de la palabra de Dios, porque implican reconocer al mismo Cristo en cada hermano. A mí me lo hicisteis. Esta encíclica está basada en el Evangelio. Y lo mismo, pues el documento que hemos citado sobre que haya un domingo dedicado a la palabra de Dios, en este documento Papa Francisco cita una frase del Papa Benedicto, que dice de la armonía siempre del magisterio, y cita al Papa Benedicto en Verbum Domini, dice, la sacramentalidad de la palabra. Se puede entender, es sacramental, no un sacramento, sino sacramental, o sea, signo eficaz, porque es analógica con la presencia real de Cristo en las especies del pan y vino consagrados. Ya se entiende que la presencia eucarística es distinta, porque es sustancial, real, pero hay una sacramentalidad en la palabra de Dios. El esquema que les presento siempre brevemente como una invitación a que ustedes mediten el tema. Yo no puedo suplir la meditación de cada uno. El esquemita es pues la palabra revelada y es inspirada también bajo la acción del Espíritu Santo. Puede ser revelada y lo que nos escriba. En este caso la tenemos revelada y escrita bajo la acción del Espíritu Santo. Pero esta misma palabra continúa, es viva, celebrada. Cada vez que la celebramos, acontece, sobre todo en la liturgia eucarística. Y al mismo tiempo, esta palabra hay que irla contemplando. Contemplar no es solo el estudio es necesario, la reflexión es necesaria, y no es que hay que ir a buscar ahí simplemente a ver, que me apacigüen mis ansias, como si fuera un yoga. No tiene que ver nada de esto. La contemplación cristiana es dejarse sorprender por el misterio. Misterio significa el amor de Dios, más allá de nuestros cálculos. Ahora bien, esta palabra tiene que hacerse viva. O sea, si no vieran en los cristianos el mandamiento del amor, las bienaventuranzas del Padre Nuestro, no verían el Evangelio, por tanto no verían a Jesús. Aunque se lo explicaran, no entenderían. Pues bien, esto reclama, naturalmente, que toda la Iglesia, que es Iglesia de la Palabra, es Iglesia del misterio pascual, es Iglesia, Sacramento Universal de Salvación en el mundo, que se haga misionera, porque es la naturaleza de la Iglesia. Todo aquello que no sea fruto de la palabra de Dios no es Iglesia, tiene que purificarse. Veamos pues sencillamente, y como he dicho, solo como invitación, nadie nos puede suplir en la meditación, es de cada uno. El primer punto es palabra revelada, inspirada, revelación ya sabemos, significa manifestación, pero hay un momento especial de manifestación, porque es manifestación ya en la creación, en la historia, pero Dios
ha querido mostrarse de modo especial, y sobre todo lo vemos desde Abraham, como sabemos, en los profetas del Antiguo Testamento, y como punto culminante, cuando llegó la plenitud de los tiempos, dice San Pablo, Dios nos ha enviado a su Hijo. Entonces tenemos esta palabra que es Jesús, el mismo que predica, que da la vida, deja esta realidad en la Iglesia primitiva recibe el Espíritu Santo, los apóstoles van predicando, se pone por escrito, y al ponerse por escrito hay una existencia especial del Espíritu Santo. Por tanto, es un don de Dios, un regalo inmerecido. El regalo se recibe tal como es. Ver ahí supone una conversión continua. Estamos muy lejos de la conversión definitiva, que solo se dará al entrar en la misión beatífica. Mientras tanto estamos ensayando. Sin darnos cuenta, tomamos los dones de Dios, la misma creación, y lo usamos como queremos. No, los dones de Dios son dones para compartir, y sobre todo su palabra. Se recibe tal como es. Dice Dei Verbum, la Sagrada Escritura, hay que leerla e interpretarla con el mismo espíritu con que se escribió. O sea, si uno hace decir a la palabra de Dios sus propias preferencias, no corresponde. Y esto es lo que sucede ordinariamente, se cometen tantos disparates. El problema es que si, por ejemplo, un fiel ve que el mismo presbítero o predicador o catequista usa la palabra con una peculiaridad propia, personal, él también hará al oyente hará lo mismo. Entonces los disparates se multiplican. Hay que estar a la escucha. Obediencia es obaudire, es escuchar. Y la escucha tiene que ser humilde, tiene que ser confiada y entregada. Aquella frase que conocemos todos sobre San Agustín, de San Agustín propiamente, que dice que él es pastor para nosotros y es fiel cristiano, hermano con nosotros, dice a continuación que es condiscípulo. O sea, el mismo pastor es condiscípulo. A Dios se le escucha, pues, y recibe humildemente tal como es. Ya San Pablo lo recordaba esto a los Corintios en la segunda carta. No se puede negociar la palabra de Dios, no se puede domesticar, decía un documento de la Conferencia Episcopal Española. Es Dios quien ha tenido la iniciativa. Su Hijo, su expresión personal, su palabra, pronunciada eternamente en el amor del Espíritu Santo. Pero se nos ha dado, esta es la realidad trinitaria de Dios amor, se nos ha dado en nuestras circunstancias históricas y culturales, compartiendo nuestro caminar, es decir, entre nosotros. El Verbo se encarnó y habitó entre nosotros. Es la encarnación que se hace redención, redentiva, redentora, y por tanto es un don, y si uno no tiene la actitud humilde de recibir el don tal como es, pues va a hacer un disparate en su vida personal y en su vida social. Como dice la carta a los Hebreos, Dios ha hablado de muchas maneras, sí, pero finalmente nos ha hablado en su Hijo. Por ahí tenemos en el Tabor, este es mi Hijo muy amado, en quien me complazco escuchando. Dice San Agustín, en las Sagradas Escrituras hay profundos misterios que se ocultan para no banalizarse, pero que se investigan para ejercitarnos y que se declaran para que nos sirvan de alimento. Pero no todo, hay que esperar la visión beatífica, hay que ser humildes.
El Señor nos regala pues su palabra y solo espera nuestro sí, siempre abierto aún más allá. El misterio indica más allá, como el sí que pronunció la Madre de Jesús, que siempre actual, dice Santo Tomás, que el sí de María es nomine totius nature, es el nombre de toda la humanidad. La palabra de Dios es siempre joven, recién estrenada en el corazón de Dios, no se hace rutina, no se hace una cosa banal, y actualizada en nuestras circunstancias de nuestro caminar histórico. El corazón del Evangelio no cambia, decía Papa Benedicto al despedirse del pontificado. Las circunstancias pueden cambiar. Por esto, en este documento que nos da el Papa Francisco sobre la celebración del domingo, que describe el camino de Maús, dice: la acción del Espíritu Santo no se refiere solo cuando se formó la Escritura, sino que continúa. Actúa también en aquellos que se ponen a la escucha del palabra de Dios. No es que haya revelación nueva, incluso no consta de inspiración propiamente dicha, pero hay una acción del Espíritu Santo. Yo voy una vez a un gran profesor de Biblia del Instituto Bíblico, dice: quizá no hemos estado atentos. No se puede estudiar la Escritura si no se estudia la acción del Espíritu Santo durante 20 siglos. En este sentido podemos hablar de una novedad. El documento Aperio Itilis dice: permanece siempre nueva, no hay novedad de revelación, ya sabemos. Es una armonía de los contenidos. Por ejemplo, no sé, Jesús dice: permaneced en mi amor. Esto es de la última cena. Y Juan Pablo II dice a los jóvenes: compartir la misma vida con Cristo. Fíjense, es una novedad en la expresión, unas luces que tocan más el corazón del joven, aunque si escucha la palabra de Dios todavía es más profunda siempre. Entonces esta palabra sigue aconteciendo, actualizándose en nuestro camino de Maús, donde Él nos disipa dudas y tristezas, que es lo más difícil. El desánimo es lo más peligroso que existe, y las dudas. Dice el Evangelio de San Lucas que les explicó lo que se refería a él en toda la Escritura, solo que San Lucas no nos dice cómo fue esta explicación. Quizás si lo hubiera conservado no lo admitiríamos fácilmente porque tenemos nuestras trampas. Entonces es el camino de la escucha de la palabra de Dios, y en este camino, dice el Papa Francisco, recordando también al Papa Benedicto, nos acompaña la Madre del Señor. Recibimos una herencia. El Evangelio se recibe ya escrito en el siglo I, tiene más de 20 siglos de historia de gracia. No hay que inventar, pero basta mirar los santos padres, la liturgia, los santos, los buenos autores. Es una herencia que se recibe, se enriquece y se transmite. Y en este sentido, San Gregorio Magno llega a decir que el Evangelio aumenta, no aumenta en cuanto a la revelación, como hemos dicho. Ahora bien, esta palabra que es revelada e inspirada es celebrada. Esto es muy importante, captarlo y ayudar a captarlo los fieles. La palabra uno la puede meditar en solitario, como no, y debe meditarla, y es una gracia especial, tiene su eficacia. Pero cuando es la comunidad que hace un camino, escuchando la palabra y celebrando la Eucaristía sobre todo, o todo el año litúrgico, esta palabra tiene una eficacia especial. Por ejemplo, nosotros mismos, la liturgia de las horas, no es una simple obligación o un peso. No, es Jesús que me dice: ¿me quieres prolongar? Prolonga mi palabra en la predicación, prolonga mi sacrificio en la Eucaristía, mis signos salvíficos en los sacramentos. ¿Quieres prolongar mi oración? Entonces, es una palabra celebrada, una palabra que construye comunidad.
No se puede construir comunidades, grupos cristianos si no están apoyados en la palabra celebrada, meditada, contemplada, vivida y anunciada. Construye la iglesia, o como dice Verbum Domini, construye la comunión eclesial. A veces tomamos las palabritas, se ponen en discusiones, a veces para perder el tiempo, la misma palabra sinodalidad, pero si es bíblica. Es el camino, es la comunión, es la coinonía, caminamos juntos, no existe otra iglesia. Pero la comunión supone no buscarse a sí mismo. Y por tanto, en un retiro no se trata solo de captar unas ideas y hacer más cosas, voy a repetir, no, se trata de un cambio del corazón, sino ni hay retiro, ni hay vida cristiana. Esto sucede pues de modo especial en la Eucaristía y entonces entendemos que la palabra acontece, aquello que decía Juan Pablo II a los jóvenes, cuando lees el Evangelio acontece. O Papa Benedicto, citado también por Papa Francisco, dice, se nos hace contemporáneo, acontece, es el pan de vida, y nos dice, yo soy el pan de vida. Y el capítulo 6 de San Juan se refiere a él como palabra primero y después como Eucaristía. Yo soy el pan de vida, el que viene a mí no tendrá más hambre, el que crea en mí no tendrá más sed. Después dirá, yo soy el pan de vida, el que come mi cuerpo y bebe mi sangre, en mí vive yo en él y vive de mi misma vida. Cristo pues está siempre presente en su iglesia. Decía el concilio, Sacramentum Sanctum Concilium, es la presencia de Cristo. Está especialmente en la Eucaristía, una presencia muy peculiar, sustancial, consolemos, ¿no? Real y sustancial. Pero está presente en la palabra, y está presente en la comunidad, y está presente en el mismo ministro, de algún modo, en cuanto que lo representa, dice el concilio Sacrosanctum Concilium número 7. Ahora bien, aquí encontramos un aspecto para captar pues la palabra revelada, inspirada, celebrada. Miren, el Papa Francisco, citando propiamente al Papa Benedicto, decía, el Papa Juan Pablo II, hay una presencia activa y materna de María, sobre todo en la celebración litúrgica. No significa que esté ella presente en la Eucaristía, no, está presente en la comunidad. Ella está glorificada, participa de la presencia de Jesús resucitado. Y por tanto es ella que ahora, al meditar la palabra y al celebrarla, nos dice, haced lo que os digo. Es actual esto. No es una cosa solo del pasado. Entonces el corazón del cristiano se deja moldear por la palabra, como la Madre de Jesús. Ella es especial porque es la llena de gracia y la Inmaculada, pero cuando Jesús me dice, he aquí a tu madre, me la da tal como es, con sus meditaciones, que son nuestras. Por esto ya el tercer punto es palabra contemplada que tiene que ser vivida. Dice San Agustín de nuevo, ¿por qué queréis hablar y no oír? ¿Y qué es entonces cuando leo la palabra? Dice, regocíjate oyendo a Dios. Regocíjate oyendo a Dios. Es muy profundo esto, es como aquello de San Juan de la Cruz, ¿no? Es una advertencia amorosa. La palabra de Dios, pues, no se deja domesticar, se nos hace regalo. O se recibe en el corazón o no se recibe. Contemplar es, pues, como quien abre el corazón, por tanto, criterios, escala de valores, preferencias, dejándose sorprender. María meditaba en su corazón, 2 veces lo dice el Evangelio de San Lucas, indica una actitud habitual, Escuchaba, miraba, recordaba, es lo que dice San Jerónimo cuando nos describe esta meditación de María. Si hay escucha verdadera,
¿Cómo saber si he escuchado? Si se hace comprometida. Por tanto, hay que dar un paso, no desanimarse nunca. La perfección es la perfección, hay que llegar a lo máximo. Pero si solo Dios nos pide lo poquito que hay en mí, que dice Santa Teresa, con tal que vaya todo por amor, el pequeño paso que hoy he de dar. Por esto, el mismo Juan que nos habla de esto, dice, él se presenta como el discípulo que recibe a María. Y dirá en la primera carta, cuando habla de Dios amor, eso que hemos oído y visto, os lo anunciamos. ¿Bien? Escucha, vive y anuncia, comunica. Por tanto, contemplar es ver y oír a Jesús donde parece que no está. Es la contemplación cristiana, no es una conquista psicológica de interioridad, que puede ser una cosa buena, pero no tiene que ver con la oración propiamente dicha. Entonces es encontrar a Jesús en el sepulcro vacío de cada época. Aquella realidad del sepulcro vacío cuando llega Juan, antes de las apariciones, entró, vio y creyó. Es la norma para toda la historia de la Iglesia. Las apariciones serán necesarias, el Señor las quiere. Sí, pero ¿qué ha visto San Juan? Sepulcro vacío, recordando las palabras de Jesús. Contemplar, pues, es ver y oír a Jesús donde parece conocer. Por esto los santos cristianos han hablado de un silencio. Una sola palabra habló Dios en eterno silencio, y en silencio debe ser oído, dice San Juan de la Cruz. Y por tanto es un silencio constructivo, activo, que construye la comunidad. Incluso así como se puede decir que un libro vale por lo que no dice, un libro que ya lo dice todo tiene poco valor. Una persona que escribe algo profundo no puede decirlo todo. El cristiano tiene que aprender esto sobre todo en la palabra de Dios. Dice San Agustín también que María es más feliz por haber escuchado la palabra de Dios y haberla cumplido que por haber llevado en su seno el cuerpo de Jesús, que son las dos cosas necesarias, ya sabemos. He citado a San Juan de la Cruz una sola palabra para Dios en eterno silencio, el silencio ha de ser oída, y esto los padres orientales lo concretan de una manera que es muy profunda, lo recordaba el Papa Juan Pablo II. Mientras estoy diciendo esto, recuerdo este documento que dice, es un silencio lleno de una presencia adorada. Es decir, el mismo Papa II, en el documento de la vida consagrada, es un silencio que permite al otro hablar cuando quiera y como quiera, y a nosotros comprender su palabra. Es lo de San Juan de la Cruz, advertencia amorosa. Dejo al amado que sea sorprendente. Como decía San Juan de Ávila, quizá copiado por el cura de Ars, porque él tenía las obras, dice, contentos en su presencia. Pues es un cruce de miradas, de corazón a corazón, que en esta capilla tenemos a Beata María Inés. Ella lo aprendió de su papá. Cuando rezaba el rosario, le preguntó ella, de niña, ¿cómo rezas? Pues de corazón a corazón. Esto es del cardenal Newman, cor ad cor loquitur. Estos días se ha estudiado y aprobado una persona religiosa, María Stella, que tiene esta expresión. Ella no estaba muy formada técnicamente, pero durante muchos años encargada de las niñas, sobre todo pobres, y le preguntaban ¿cómo hay que orar? Decía, es como estar con un amigo. Yo lo escucho y nos miramos. Sin saberlo está resumiendo a San Juan de la Cruz y a Santa Teresa. Es cuestión de amistad.
estar con quien sabemos que nos ama. Y esto es propio de todo bautizado. La contemplación, dice el catecismo, por ejemplo, es propio del cristiano, solo que si hay fenómenos, dones especiales, esto no es de todo, esto es otra cuestión. Pero la perfección de la caridad, lo mismo que la contemplación, es para de todos. Dice el catecismo que es una expresión sencilla, es una mirada de fe fijada en Jesús, una escucha de la palabra, un silencio de amor, un silencioso amor, dice propiamente. Pues como dice el documento Peruitilis, es palabra viva que el Señor nunca se cansa de dirigir a su esposa. Vamos a seguir, tener ya el texto más completo. Ahora lo quiero concretar ya para el predicador, propiamente el catequista, el apóstol, porque cualquier persona que escuche a un predicador, un catequista o un profesor, o uno que está haciendo un diálogo, si no ve que aquella persona está haciendo el mismo camino, no va a entender. Entonces, el predicador, sobre todo que habla en nombre del Señor, está haciendo ya un itinerario. Es un itinerario de contemplación, de vivencia, de apostolado, y encuentra sus mismas dificultades. Y por tanto, los fieles que escuchan deben entender que aquella persona está comprometida y está haciendo el mismo trabajo. Hay gracias nuevas. A todos nos pide lo máximo, pero hoy en lo poquito que podemos hacer. Por esto es un itinerario de escuchar la palabra, pero a modo de sinfonía. Escucho la palabra que es revelada, es inspirada, sí, pero se celebra una liturgia, lo han explicado en el magisterio, los buenos autores, los santos lo han vivido. Es como una herencia que se recibe, se va enriqueciendo incluso y se va transmitiendo. No se puede perder nada, es la comunión de los santos. Santo significa el cristiano que tiene que ser santo, o sea, llamados a la santidad. Así pues, esta palabra nosotros la releemos en los acontecimientos, en las culturas, pues si cada persona humana, sin excepción, de cualquier persona, de cualquier religión, tiene las semillas del verbo. La conciencia humana está buscando siendo la verdad y el bien, dice Santo Tomás. Está ahí el Cristo esperando, pero le deben ayudar a un encuentro definitivo. O en esta tierra, quiero decir, después el definitivo en el más allá. Esto es lo que en el concilio se recuerda citando Juan 23, los signos de los tiempos, que no es una interpretación baladí. Benedicto XVI lo explicaba, hay que interpretarlos a la luz del Evangelio, citaba entonces el concilio. Entonces el Evangelio acontece cuando el apóstol lo lee, lo medita, lo celebra, lo anuncia, se hace una realidad viva, la revelación no aumenta, pero siempre podemos recibir nuevas luces para interpretar mejor la Escritura. Los mismos estudios teológicos van aumentando, ¿no? Y afrontar con más acierto las nuevas situaciones personales y pastorales, que no se afrontan criticando a los demás. No se pueden rechazar a los hermanos. Uno está leyendo a veces comentarios, no son buenos. El que ha leído la Escritura se ha encontrado con la propia miseria, si no ha entendido nada de la Escritura. Dios está en nuestra realidad, ahí nos habla, ahí nos hace llegar la palabra revelada que tenemos ahora escrita en la Escritura y la Eucaristía y la comunión de Iglesia. Por tanto, se trata de predicar el Evangelio como quien está enamorado de Cristo. Los oyentes tienen derecho a captar que quien les predica, con sus limitaciones, que se entiende, intenta vivir el Evangelio. Y que todo su interés es solo que los creyentes
encuentren a Cristo y se decidan a conocerle, amarle y hacerle amar. Aquí les repito lo que decía San Agustín, con vosotros soy condiscípulo. Es el comentario al sermón, el Salmo propiamente 126. Entonces hay que prepararse también para la homilía o para la catequesis o para la clase, que es distinto, claro. Hay que prepararse con una escucha humilde, pero profética. El Señor habla así por instrumentos limitados. Una palabra que se va asimilando, viviendo para comunicarla. Si está bien hecha, la homilía, la catequesis, la clase, traza un programa de vida cristiana de los oyentes y deja entrever que el mismo predicador o catequista o profesor está haciendo el mismo camino y necesita lo mismo que todos, la gracia de Dios. Hace poco el prefecto de la Congregación de las Misiones decía que cuando uno va a clase debería después, fruto de la clase, sentir la necesidad de encontrarse con Cristo del que le han hablado. San Pablo decía, como resumen de todo, que la palabra del Dios, del Señor, sigue avanzando. No es una cosa o una idea, es el mismo Jesús vivo resucitado, Por esto decía también, la palabra de Dios no está encadenada. Cuando San Pablo está en la cárcel de Roma, en la segunda carta de Timoteo, dice, yo estoy en la cárcel, pero la palabra de Dios no está encadenada. Quisiera resumir todo y terminaré diciendo con San Juan de Ávila, sed amigos de la palabra de Dios, leyéndola, hablándola, obrándola. Es la carta 86, pero recuerden que esto es todo su programa de la audifilia, que es la lección divina. Escucha, hija, y va explicando en este libro fabuloso, leído por los santos de su época y posteriores, es un libro que es todo un programa de itinerario de santidad, porque la palabra de Dios crea santos y apóstoles. Pues recordemos que esto supone una armonía que hay que construir en el corazón. Si el corazón está disipado, condicionado, todos sabemos, ¿no? Uno tiene una preocupación que puede ser de tipo más sociológico, o más político, o más económico, etc. Es muy difícil. Y hay que crear la armonía en el corazón, en el que habla y en el que escucha. Una armonía que supone una conversión. Es dejarse sorprender. Mientras estaba preparando hoy esta meditación, aunque la tienen escrita con otras expresiones, el Papa estaba hablando en la catequesis de cómo en la cruz le reprochan a Jesús. Sálvate a ti mismo. La gente, los que mandaban y algunos de los ladrones. Y está explicando, es que no han entendido quién es Jesús. Cada uno busca una religión a su modo, incluso una palabra de Dios a su modo y a sus conveniencias. Jesús es palabra en el silencio. Padre, en tus manos. Es las palabras que escuchó María, y por tanto el encargo que recibió de aquí a tu Hijo es para que ella continúe con su presencia activa y materna a que se haga realidad en nosotros la palabra que es Jesús, pan de vida, palabra, Eucaristía, comunión y misión. Terminamos con el Gloria Patri, porque así nos lo indica San Pablo, por Cristo en el Espíritu al Padre. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.